Janina, buenas noches. Paola Ponroy, César Abraham, la saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muchas Muy bien. gracias por la invitación y el espacio. Gracias a Al- vos por acceder a este contacto. Lo decíamos al inicio, decidimos titular el programa Envenenados y creo que la palabra cabe a instancias de las comprobaciones que ya comienzan a ver, y lo decíamos también, ¿no? Placentas que tienen restos de agrotóxicos. Así, exactamente. El estudio en particular que llegó, digamos, y que se publicó en estos últimos meses fue realizado en el año 2022 por la Universidad de Comahue en la provincia de Río Negro junto al CONICET. Y bueno, digamos, esta investigación puso en evidencia, se tomaron muestras de 20 placentas y puso en evidencia que hay residuos de plaguicidas en este órgano, que este órgano es vital y es de comunicación e intercambio entre el binomio madre e hijo. Lo importante de este estudio es que pone en evidencia una verdad digamos que desde los años 60 ya está entre, digamos, entre lo que es la salud animal, sobre todo los biólogos y los zoólogos fueron los primeros que empezaron a hablar de este intercambio que tenemos con el medio ambiente, de estas sustancias químicas que están en nuestra realidad y que nuestra especie humana, como el resto de especie animal, no está preparada para convivir con ellos. La implicancia que la encontremos en la placenta de seres humanos es que está atravesando, digamos, e ingresando a la individualidad de madres gestantes y con eso, digamos, en ese embrión y en esa vida por nacer. Janina, ¿y este estudio en particular se hizo por qué? ¿Cuál fue el origen? El origen en sí es que, como bien decía, hace varios años que venimos poniendo en evidencia y encontrando signos y síntomas y sentires en las consultas y en el sistema médico que no encontramos explicación desde, digamos, el sistema médico tradicional. Claro. Y sobre todo en zonas donde están en continuo contacto por ser zonas rurales con esta información química. Particularmente la provincia de Río Negro sabemos que es una de las mayores exportadoras en frutas y bueno, digamos, la evidencia lo pone en manifiesto. Claro, porque hasta ahora de lo que se venía hablando y que parece increíble, ¿no? Porque pareciera que todavía necesitan como más elementos para poder confirmar lo que generan los agrotóxicos, tenía que ver con la contaminación del aire. Entonces la sensación es que aquellas poblaciones más alejadas de la zona rural, con otro perfil, quizás un perfil más administrativo, pueden estar como Más tranquilas. más a Claro. resguardo de esta situación. Pero sucede que en aquello que elegimos para comer es donde nos vamos envenenando de a poco. Exactamente. Y de alguna u otra manera llega, porque la industria química desde los años 40 en adelante, digamos, como que hizo su intervención en todas las producciones, sobre todo en la producción de alimentos, en estos productos alimenticios. Entonces, desde ahí es que si no ingresan por el aire o por las napas contaminadas, ingresan directamente por esos productos alimenticios que vamos a comprar a los comercios y está esa información química, digamos, de alguna u otra manera se va como, por así decirlo, incorporando a nuestra realidad. Por lo general son en verduras y en frutas. Yo diría que también estaríamos hablando de carnes, o sea, ¿por qué? Porque para entrar un poquito en detalle, estos restos de químicos que se encontraron en placenta, lo que llama la atención y lo que se quiso evidenciar es que desde el 2004 nuestro país Argentina hizo convenio con, digamos, el convenio de Estocolmo, que pedía y comprometía a los países sacarlos de su uso. Digamos, se le llamó la docena sucia, son 12 componentes químicos que se usaban como plaguicidas y en la industria química que no tendrían que estar más dentro de nuestra realidad. Y la encontramos en las placentas y se encuentran en restos de alimentos y en restos de animales. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque estos compuestos tienen una capacidad, que es que se adhieren al tejido lipídico, al tejido graso. Entonces, el animal, en su componente graso, adhiere esta clase de compuestos químicos.
y luego en la ingesta es cuando los incorporamos. Claro, claro. Janina, quiero hacerte una consulta porque hay un término que me pareció interesante y me gustaría que lo desarrolles y tiene que ver con qué es la biomagnificación. La biomagnificación, digamos, ese término nace gracias al estudio de biólogos, pero que también es trasladado a la especie humana. O sea, lo que implica es que los animales pequeños, por la cadena trófica, digamos, el animal más grande va comiendo y alimentándose del animal pequeño, pero lo que traslada es su grado de contaminación. Entonces, vamos a suponer un animal carnívoro que come una presa más pequeña, incorpora a su realidad esa contaminación de la presa más pequeña. O sea, a medida que vamos recorriendo la cadena trófica, esa carga de toxicidad se va acumulando. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Digamos, nosotros, a medida que vamos atravesando nuestros años vitales, esa carga tóxica la vamos acumulando. No hay, digamos, en particular con estos químicos, alguna función orgánica que la podamos eliminar, sino que la vamos acumulando ¿dónde? En nuestro tejido graso. Claro. Y nuestro tejido graso, no solo el que, digamos, desde el paradigma de belleza, te marca como la grasa abdominal o la grasa que está por fuera del peso, sino que nuestras membranas celulares también son tejido graso y nuestro sistema nervioso central también es, digamos, está formado por lípidos y colesterol. Entonces de ahí es la urgencia y de ahí es que es necesario construir salud poniendo luz a esta verdad, que es esta presencia de químicos que en nuestro organismo disrumpen las diferentes funciones, generando una patología o una disfunción propia de los tejidos afectados. Janina, ¿y cuál es la recomendación, sobre todo, bueno, para toda la población, pero en particular para aquellas mamás gestantes? Sí. Hay algo que, digamos, me gustaría poner en claro, más allá que el escenario parece muy hostil, yo creo que el ser humano y su fisiología es muy majestuosa, entonces con pequeños cambios desde nuestro consumo y desde la autogestión en nuestra salud podemos colaborar. ¿En qué podemos, digamos, accionar? En la elección de los alimentos, o sea, volver a la quinta del barrio, a la quinta del pueblo, volver a la producción local, volver al consumo de alimentos de estación, digamos, volver a conocer el productor de mis alimentos, digamos, aquel que hay muchos productores orgánicos y se está fomentando mucho más esa producción. Entonces, hacer esa inversión, porque es una forma de autogestionar nuestra salud y asegurar que esa por así decirlo, esa vía de intoxicación la anulemos. Orgánico, agroecológico y de estación. Eso sería como por así decirlo, el accionar más cercano. Claro. Evitar los paquetes, evitar esas etiquetas enormes con nombres ilegibles, que no son más que derivados de petróleo. Exacto, exacto. Estaba pensando que la sugerencia que dabas genera obviamente mucha esperanza, sobre todo pensando en la preocupación de muchas personas de poder revertir también esta situación, ¿no? Y volver o por lo menos priorizar lo agroecológico o ser más conscientes de la procedencia de los alimentos ya es una ayuda enorme, como para empezar el cambio. Sí, totalmente. Yo creo que acá en el país hay muchos referentes, digamos, que están encaminándose por ahí y que están liderando la producción orgánica y agroecológica. Entonces yo creo que desde las transdisciplinas todos tenemos que estar dando luz y colaborando con ese recorrido y que también sea puntapié y, por así decirlo, pulmotor para que otros productores elijan también esa forma de producir y de ejercer la agricultura y la ganadería. Totalmente. La idea es no dejar de comer, sino que elegir qué comer. Exactamente, sí, y ahí poder ejercer nuestro libre albedrío. Y de alguna manera es como un recurso altruista, como consumidor y también para ese productor que eligió facilitarnos el alimento desde otro lugar y cuidando también nuestra especie y, como siempre digo, nuestro ser humano, ¿no? Totalmente. El año pasado tuvimos la posibilidad de entrevistar a un productor agroecológico de la ciudad de Concordia, ubicada en la costa, en la otra costa
en la costa del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, y él marcaba como experiencia de vida su decisión de producir de esa forma a instancias de que vio cómo su padre murió como consecuencia de producir de otro modo, y eso fue, él dice, eso fue lo que me hizo el clic y me hizo tomar la decisión de que yo tenía que producir de otra manera, por mí y por los demás. Y creo que hablar de estas cosas también ayuda a que una cantidad de personas se puedan despertar y puedan enterarse de que estas cosas también están sucediendo. Por eso agradecía del espacio y que empiece a estar, ¿no?, en el día a día, y es información valiosa porque no deja de ser un recurso para que honremos la vida. O sea, como digo, el ser humano es muy majestuoso, entonces si tenemos la información vamos a poder ejercer ese libre albedrío honrando la vida. Totalmente. Janine, ha sido un placer. Muchísimas gracias por este contacto, por esta entrevista. Gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Gracias, muy amable.